Bueno, eh, nosotros hemos visto anteriormente 4 clases, ¿cierto? En esas 4 clases hemos ido desde lo más básico hasta fórmulas ya un poco más complicadas, ¿cierto? Empezamos lo que era la parte de la cinta de opciones, la barra de fórmulas, ¿cierto? Les comencé a mostrar pequeñas fórmulas, simplemente operaciones muy sencillas como el más o el multiplicar, la división, ¿cierto? Vimos en la tercera clase lo que era toda la parte de tablas y tablas dinámicas, ¿cierto? Y la cuarta clase que hemos hecho es sobre fórmulas, ¿cierto? Yo les explicaba qué era la fórmula de textos, como el que vimos la semana pasada, que era encontrar, extraer, derecha, izquierda, ¿cierto? Y en una clase que ya no recuerdo qué número era, creo que era la cuarta, vimos lo que eran las fórmulas de búsqueda y referencia, ¿cierto? Que eran buscar B, vimos la fórmula C, vimos la fórmula O. Entonces la idea, como esto es todo un seminario completo, es que podamos amarrar toda esa información en un mismo ejercicio, ¿verdad? Yo se los comentaba la semana pasada. Entonces vamos a ir, digamos, desentrañando este ejercicio, vamos a ir aplicando las fórmulas y lo que no nos dé tiempo el día de hoy, pues lo completamos la clase que viene, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver? Yo les traje este ejercicio aquí donde intencionalmente preparé algunos escenarios para ir aplicando nuevamente estas fórmulas, ¿verdad? Las más sencillitas, por ejemplo, como concatenar, la fórmula extrae, unas más complicadas como buscar B y la fórmula sí. ¿Cierto? Que son fórmulas condicionales. Entonces, ¿qué vamos a ver? Como siempre, yo les pongo un índice aquí que nos sirva de referencia. Los mismos que les acabo de comentar. Buscar B, fórmula sí, la fórmula encontrar más, la fórmula extraer, o sea, anidada, formato condicional, perdón, la fórmula mes, año, pero para leer el texto y no solamente para ver el número. Aquí repetí extrae, tablas dinámicas y finalmente un dashboard, ¿cierto? Donde podamos ya resumir toda la información. Esto es de recordar y de que integremos todo, porque lo hemos visto así como muy separado. Vimos las fórmulas de texto por un lado, vimos las fórmulas de referencia por otro. Entonces la idea es que aquí complementemos todo. Bien, entonces, este es un ejercicio muy sencillito. Estos son los datos de ventas de un restaurante de comida mexicana, ¿cierto? Aquí tenemos el número de la orden, es decir, el número del pedido, la fecha en la cual se tomó ese pedido, la hora, la mesa y el número de la mesa. Por ejemplo, Rodolfo atendió la mesa número 1 y Mauricio atendió la mesa número 17. La categoría del producto, en este caso tenemos bebidas y comidas, aquí lo podemos ver. Tenemos el producto que sería la comida en sí, por ejemplo, el tipo de cerveza, tipo de una ensalada y así. Y luego tenemos digamos, un subtipo o una categoría adicional donde me dice, por ejemplo, si son cervezas, si son ensaladas, si son entradas. Y luego aquí tenemos una para cliente nuevo y cliente repetido se refiere a que es un cliente recurrente, o sea, que ya me ha comprado en otras oportunidades. Bien. Entonces, la idea es que vayamos llenando todo esto. Por ejemplo, aquí, precio, costo y utilidad. ¿Dónde consigo estos datos? Estos datos los tengo en la hoja de menú de comida y la hoja de menú de bebida. La idea es que aplicándola a la fórmula de buscar B, yo me pueda traer esta información. Bien. Y una vez que tengo esto, pueda calcular la utilidad. Adicionalmente, vamos a calcular la propina, pero en dos tipos. La propina que es igual para todos, de un 10%, y poniendo una condicional con la fórmula SI, donde a los productos que sean de bebida, aquí, por ejemplo, estos de bebida, no se les cobra propina, ¿cierto? O sea, no se les cobra un porcentaje adicional. Entonces, bueno, vamos manos a la obra. No me voy a detener tanto explicando el argumento de la fórmula, sino más el resultado. Bien. Entonces, porque recuerden que los que no hayan asistido a las clases anteriores, recuerden que estas clases, las que hemos visto, quedan grabadas y quedan en el sitio de YouTube, donde ustedes pueden hacer uso de este material para que repasen. Bien. Creo que alguien tiene el micrófono abierto y está haciendo un poquito de ruido. Si no logro ver aquí en este momento. Bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, vamos a comenzar con las fórmulas de texto que fueron las mismas que vimos la semana anterior. ¿Cuáles fórmulas de texto son estas? La primera es concatenar, ¿cierto? Aquí. Y yo les comentaba, hay varias formas de aplicar concatenar, que puede ser más, concatenar, o simplemente con este simbolito, ¿verdad? Este que está aquí,
y que es el que yo principalmente uso porque yo no acostumbro a utilizar la fórmula. Siento que es más rápido eso. Bien, entonces el ejercicio aquí me pide concatenar categoría y producto, ¿cierto? O sea que yo pueda ver aquí, por ejemplo, cerveza, en este caso, guión, y pueda ver un ejemplo, Club Colombia. Y que esto yo no tenga que escribirlo. Michael, ¿me colabora, por favor? Hay una persona que está Ya le compartiendo cerré el pantalla. micrófono. Listo. Y me confirman si están viendo mi pantalla porque me pareció que otra persona estaba tratando de compartir pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, Listo. Entonces Yes. yo les explico, ¿verdad? Ok, perfecto. Les explicaba que la primera fórmula que vamos a ver es concatenar, ¿cierto? Que la vimos la semana anterior y que lo que me permite es justamente esto, unir, ¿cierto? Unir dos celdas o dos cadenas de texto o una celda con un texto escrito que yo le quiera agregar, ¿cierto? Entonces, en este caso, el ejercicio nos pide concatenar con categoría con el producto y dejando en el intermedio un guión, así como les puse este ejemplo. Cervezas, que es la categoría, y el producto sería Club Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a aplicar la fórmula concat, pero con este simbolito, no directamente escribiendo concat. Entonces empiezo más, selecciono con el mouse la celda donde está la categoría, que sería cerveza. Fíjense cómo se pone de color azul y punteadito, eso significa que estoy haciendo referencia a esa celda. Pongo este símbolo y como quiero agregar ese guión que me va a separar ambas cadenas de texto, yo debo poner ese guión entre comillas para que el Excel sepa que se trata de un texto. Entonces, ubico el guión entre comillas y ahora le pongo el símbolo nuevamente para que esto me amarre con la siguiente celda que sería Plus Colombia. Fíjense, le doy Enter y ya me quedó. Entonces, esto solamente lo hago una vez y ya lo que hago seguido es utilizar relleno rápido. Me paro aquí con la crucecita negra y le doy doble clic y listo. Entonces, de esta manera, yo ya completo, digamos, la primera parte del ejercicio donde me piden concatenar categoría con producto. Bien, entonces fíjense que donde esté el guión es donde me separa la categoría y el producto. Aquí, por ejemplo, bebidas no alcohol, tinto. Bebidas no sin alcohol, té helado. Cerveza, águila y así. Ensaladas, ensalada de cítricos. Bien, esa sería mi primera fórmula de texto que sería concatenar. Bien, le voy a ir marcando aquí con colorcito. Luego tengo la segunda parte donde en lugar de concatenar quiero separar, o sea, es el caso contrario. Porque fíjense que aquí lo que hice fue unir, ¿cierto? Unir la categoría con el producto. Sin embargo, me enfrento a este problema. Me dice, encontrar más extrae. Estas son las fórmulas que voy a usar. Y me piden que aquí en la columna J me quede mesero y aquí en la columna K me quede el número de la mesa. Y yo digo, pero ¿dónde está eso? Si ustedes se fijan, al principio yo les explicaba que en la columna D aquí yo tengo mesa y mesero. Entonces fíjense que la información está junta. Es decir, lo que está delante de los dos puntos es el mesero, que sería Rodolfo en este caso, y lo que está después, que es el número 1, sería el número de la mesa. Y yo necesito que esto me quede aquí, el mesero, y que el número de la mesa me quede aquí en la columna K. Entonces, ya no voy, ya no voy a utilizar concatenar porque este es para unir. Voy a ponerle aquí unir. Voy a utilizar encontrar más extrae, que es para separar cadenas de texto. Voy a abrir esto un poquito para que no se me confunda con el siguiente. Bien, entonces, yo les explicaba en el último minuto de la clase anterior y por eso lo quise traer primero que las otras fórmulas, cómo utilizar encontrar más extrae, es decir, anidar. Vamos a utilizar solamente primero extrae y luego les muestro cómo se utiliza anidada. La fórmula extrae lo que hace es extraer información de una celda, ¿cierto? Entonces, fíjense, empiezo a escribir extrae. Texto del cual quiero obtener la información sería esta celda, donde está mesero y mesa. Sería esta celda, la D7, ¿cierto?
Voy a ocultar algunas columnas aquí para tener todo en una sola pantalla sin tener que mover. Fíjense cómo lo hice. Simplemente me paro encima de la columna, le doy clic con el botón izquierdo del mouse, derecho, perdón, y le doy ocultar. Entonces, de este modo, fíjense cómo salta de la D a la H. Puedo ocultar estas columnas y poder mostrarles a ustedes todo completo en la misma pantalla. Entonces, vámonos con extrae. Más extrae. Lo escribo. Él me pide el texto donde está la información que necesito, ¿cierto? Que en este caso sería esta. D7, donde está Rodolfo, 2.1. Coma, posición inicial, yo necesito la información desde la posición 1, ¿cierto? Ahora me pide el número de caracteres. Entonces aquí yo tendría que contar, y fíjense, yo tendría que contar Rodolfo, R1, 2, fíjense cómo me voy a mover, que puede ser que no se note. Yo lo que voy a contar es el número de caracteres. Entonces, la R sería la posición 1, la O la posición 2, y así voy sucesivamente. La D la 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, Rodolfo tiene 7 lugares o 7 posiciones, 7 caracteres, y eso es lo que yo necesito extraer de aquí. Entonces, ¿yo qué digo? Para solamente extraerme el nombre del mesero, más extrae, entonces, el texto donde está Rodolfo, 2.1, coma. Posición inicial, me quiero traer desde la letra R, entonces pongo el número 1. Pero si ya me quisiera traer un ejemplo desde la D, para traerme la mitad del nombre, entonces yo debería contar dónde está la D, que en este caso sería la posición 3, y yo en lugar de 1 puedo poner 3. Para que no crean que es una limitante, que tengo que empezar desde la posición 1, no. Comienzo desde la que necesito. En este caso sería la posición 1. Y el número de caracteres, recuerden que los contamos y Rodolfo tiene 7, ¿cierto? Entonces, cierro paréntesis, coma, ahí está Rodolfo. Pero fíjense lo que pasa. Si yo le doy doble clic a esto, solamente me va a funcionar donde el nombre tenga 7 caracteres. Porque, por ejemplo, fíjense, para Rodolfo me funcionó perfecto. Pero cuando me bajo a Mauricio, resulta que Mauricio tiene 8 y no me sirve. Me dejó, fíjense que me dejó el nombre incompleto, Maurici, y faltó la O. Y en el caso de tener menos, como en el caso de Joel, entonces fíjense que me trajo Joel con el número. Y no, yo necesito solamente que allí diga Joel. Entonces, para solventar este dilema, yo necesito una fórmula que me cuente automático cuántas posiciones necesito, sin necesidad de yo tener que ponerlo manual. Es decir, que comience en la posición 1, ¿cierto? Pero que ese número de caracteres me lo dé automático, ¿cierto? Que yo no tenga que poner aquí 7, sino que ponga otra fórmula, es decir, una fórmula anidada, de modo que el cálculo sea automático. Entonces, eso lo logramos con la fórmula encontrar. Voy a borrar esto, voy a mostrarles cómo funciona. Voy a borrar de aquí para abajo, voy a dejar solamente Rodolfo. Voy a insertar una columna para mostrarles independiente cómo se usa la fórmula encontrar, pero recuerden que esa fórmula que planteemos aquí, la vamos a poner anidada aquí donde está este 7. O sea, donde está ese 7 vamos a poner una fórmula. Y esa fórmula lo que va a hacer es contar el número de posiciones que necesito. Ahora bien, ¿cómo hago eso? Eso lo hago con la fórmula encontrar. Y fíjense, más encontrar. Creo que la fórmula hallar también es lo mismo, solamente que dependiendo del outfit van a poder utilizar una u otra. Si de repente comienzan a usar encontrar y no les sale, entonces utilizan hallar y es la misma, funciona de la misma forma. Entonces, comienzo encontrar. Y fíjense, él me pregunta, texto buscado, es decir, lo que yo voy a buscar. Entonces yo debo encontrar un elemento que me permita a mí identificar dónde termina el nombre y dónde comienza el número. Y si yo veo la columna D, ese elemento que necesito son estos dos puntitos, porque fíjense, Rodolfo termina donde comienzan los dos puntos y luego el 1. Mauricio termina donde están los dos puntos y luego el 17. Es decir, que yo necesito contar cuántas posiciones se ocupan hasta los dos puntitos inclusive y restarle 1 para saber cuántas posiciones ocupa el nombre. Fíjense, más encontrar texto buscado, lo tengo que poner entre comillas, recuerden, porque es un texto. Y todos los textos yo los tengo que poner entre comillas cuando uso fórmula
para que el Excel sepa que me estoy refiriendo a un texto. Entonces, abro comillas, pongo los dos puntitos, cierro comillas, coma. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el texto que estoy buscando. Luego me dice la fórmula dentro del texto, dentro de esta celda. Rodolfo, dos puntitos, 1. Listo. Número inicial desde el 1. O sea, necesito que empiece a contar desde la posición 1. ¿Cierto? Ahí sí, que lo puedo poner desde la posición 3, no me serviría. Tengo que ponerlo desde la posición 1 porque yo necesito después saber desde el nombre empieza en la posición 1 hasta dónde termina. Entonces, fíjense. Aquí me dio un resultado de 8. Yo digo, bueno, pero ¿qué significa ese 8? Entonces vamos a contar. Fíjense, como lo contamos ahorita. Rodolfo. La R es la posición 1, ¿cierto? Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allá me dio 8. ¿Qué significa ese 8? Que los dos puntitos están en la posición 8, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que Rodolfo tiene 7 posiciones. Porque si los dos puntitos están en la posición 8 y Rodolfo termina una posición antes, entonces quiere decir que Rodolfo tiene 7. Entonces ahora si yo copio esta fórmula hacia abajo, fíjense, voy a copiarlo para Mauricio, a Mauricio tiene 9, fíjense. Pero si lo sigo bajando, vamos a bajarlo hasta Joel. Joel tiene aquí 5, fíjense, Joel. Entonces, esto es lo que yo necesito, que este resultado, en lugar de la fórmula que extrae, en lugar de yo ponerle ese 7, ponerle esa fórmula y que este resultado sea automático. ¿Cómo lo voy a hacer? Fíjense, ya lo tengo aquí. Ya la fórmula está lista, ¿cierto? Simplemente lo que hago es que F2, como decir, como que se abriera la celda para ver la fórmula, me copio la fórmula que ya planteé, me la copio, fíjense, desde la E de encontrar, me la copio, como lo estoy haciendo con el teclado, control C. Bien, y cuando me para aquí en la fórmula de Rodolfo, aquí, donde está la fórmula extrae, en lugar del 7 lo borro y le pongo la fórmula encontrar. Entonces el resultado que me va a dar allí es que me va a traer Rodolfo y los dos puntitos. Pero como esa fórmula encontrar me da un resultado de 8, yo le resto 1. Y eso me va a traer el número 100. Fíjense. Entonces ahora si yo corro esta fórmula, ahora sí me va a traer Mauricio bien, sí me va a traer Joel bien, fíjense. Entonces la importancia de saber utilizar fórmulas anidadas, yo no podría lograrlo sola, solamente con extrae o solamente con encontrar o solamente con derecha, no. Yo necesito anidar dos fórmulas que me permitan dejar esto automatizado. Entonces, hasta este punto, ¿qué dudas tienen de cómo utilizar la fórmula encontrar anidada con la fórmula extrae? ¿O les quedó claro? Esta columna acá la voy a borrar porque era simplemente de ejemplo. Y listo. ¿Claros con la fórmula encontrar y la fórmula extraer? Pueden ir poniendo manito de que entendieron. O si tienen alguna duda, me la pueden ir haciendo. Ok, listo. Perfecto. Qué bueno que no tienen duda. Ahora, fíjense, yo estoy separando, ¿cierto? Entonces aquí utilicé, voy a abrir la fórmula encontrar, la fórmula extrae con una fórmula encontrar anidada. Cuando yo incluyo una fórmula como esta dentro de otra fórmula, se llama fórmulas anidadas. Bien. Ahora voy a aplicar lo mismo, pero yo necesito que en lugar de que me traiga el nombre, me traiga solamente el número. Pero al igual que me ocurría con Rodolfo, yo no sé cuántos números son, porque en este caso es solamente el número 1, pero aquí es el número 17, aquí es el número 1, aquí es el número 6. Es decir, yo no puedo controlar y tampoco puedo poner una fórmula diferente para cada fila de cuántas posiciones de números son. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer lo mismo de utilizar, encontrar esta misma fórmula de extraer más encontrar, solo que en lugar de restarle aquí, ¿verdad? En lugar de restarle, lo que hago es que le sumo. Entonces, fíjense, vamos con calma. Más, extraer.
Vamos a plantear primero por aquí, encontrar. ¿Cuál es mi elemento separador? Los dos puntos, ¿cierto? Entonces, más encontrar, lo vuelvo a plantear. Texto que estoy buscando, los dos puntitos, ¿cierto? Dentro del texto, número inicial, búsquemelo desde la posición 1. Y yo ya sabía, porque ya lo habíamos hecho, que la posición donde están los dos puntos, en el caso de esta primera celda, es la posición 8, ¿cierto? Entonces, ahorita lo que hicimos fue, tráigame todo lo que esté una posición inferior, es decir, hasta la posición 7, ¿cierto? En este caso le voy a decir, extráigame toda la información que esté de la posición 9 en adelante, porque yo necesito es lo que está después de los puntos. Bien, entonces, ¿qué hago? Fíjense, exactamente lo mismo, más extrae texto, este texto que está aquí. Posición inicial, y aquí va el cambio. Ya no va a ser desde la posición 1, va a ser desde la posición 9. Y allí donde yo estoy escribiendo ese 9 es donde vamos a poner la fórmula encontrar. Bien, se lo voy a dejar 9 así mientras tanto. Número de caracteres, yo no sé cuántos caracteres porque yo tengo la mesa 1, la mesa 17, pero yo no sé si tengo la mesa 100. Entonces voy a necesitar 3 números. Entonces yo aquí le puedo poner los números que yo considere necesarios. Vamos a ponerle número de caracteres, tráigame 50. No va a haber ningunos caracteres que lleguen hasta 50, no creo, ahorita lo revisamos, pero lo vamos a dejar así, que si hay menos, él me va a traer solamente lo que consiga. Bien, entonces le cierro paréntesis y en este caso me dice que el número de la mesa es 1. Pero cuando bajo, ¿verdad? Cuando bajo esta fórmula, entonces ya no me sirve para Mauricio. Entonces, ¿qué debo hacer? Esta fórmula encontrar que establece aquí, me la copio, que copio aquí, me la copio con control C. No lo pueden ver porque lo estoy haciendo con el teclado, pero es que debo hacerlo con control C porque no me deja hacerlo aquí así. Bien, control C. Me paro aquí en la fórmula de extraer y aquí donde está el 9, donde está la posición inicial, le digo, voy a poner la fórmula encontrar más 1. Porque recuerden, la fórmula encontrar me busca la posición donde están los puntitos, ¿cierto? Pero yo no necesito desde los puntitos, yo necesito desde el carácter siguiente. Entonces por eso le sumo 1 y enter. Entonces aquí para Rodolfo no hay cambio, porque ahí me daba. Pero cuando lo bajo, fíjense, ahora sí me dio bien. Bien, fíjense, aquí tengo a Joel, que es la mesa 1, tengo a Mauricio, que es la mesa 6, tengo a Valentina, que es la mesa 2. Bien, es más difícil, y yo lo sé, más complejo, aplicar estas juntas que concatenar. Concatenar es súper sencillo, ni siquiera tengo que hacer una fórmula, simplemente este símbolo. Bien, en cambio, cuando necesito separar, ahí sí es más difícil porque tengo que utilizar esta combinación. Necesito usar encontrar más extraer. Bien, recuerden, estoy yendo rápido con estas fórmulas porque esto está más detallado en el video de la clase anterior y al igual que estas fórmulas. Bien, listo. Bueno, veo que no tienen dudas. Vamos a continuar. Estas serían fórmulas de textos. Les voy a poner aquí, fórmulas de texto, que serían estas. Porque esto es un recorderis de lo que ya hemos visto y para unir toda la información en un mismo ejercicio. Ahora vámonos aquí con las fórmulas de búsqueda y referencia. Bien, esta es la información de venta, ¿cierto? Pero fíjense que para hacer información de venta no tiene el precio, ni el costo, ni la utilidad. Es algo que yo voy a calcular utilizando buscar B y para algunos vamos a utilizar buscar X. Tendrían que probar en sus computadoras a ver si los deja usarla. Esta, digamos, esta buscar X es como la versión pro de buscar B, es mucho más flexible, mucho más fácil de usar. eh, y la verdad es que esta, o sea, yo me inclinaría más a utilizar esta que esta, ¿cierto? Sin embargo, dependiendo del Office, algunos no podrán usar esta buscar B, entonces pues mejor aprender los dos. Si tienen buscar X, usan esa. Si no, usan buscar B. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace esta fórmula? Buscar. Entonces, yo le digo, necesito buscar un ejemplo a Rodolfo. Listo, vamos a buscar a Rodolfo. Ya encontré a Rodolfo en otra tabla. ¿Ahora qué? Entonces yo le digo, bueno, de Rodolfo, déme un ejemplo. El total de ventas.
y yo necesito apoyarme en otra tabla para obtener eso total de ventas, ¿cierto? En este caso no sería Rodolfo, sería el producto, que es, yo los oculté, fíjense que no las puedo ver, voy a desocultarlas, mostrar, sería, vamos a ocultar en este momento esta, para que no nos ocupe toda la pantalla. Necesitamos el precio, ¿cierto? ¿Pero el precio de qué? Necesitamos el precio de la cerveza, que en este caso sería Club Colombia. Necesitamos el precio de la tisana, necesitamos el precio del café americano, del telado y así, ¿verdad? ¿Dónde están esos precios? Esos precios dependiendo de el producto está en menú de comida o en menú de bebida, ¿cierto? Pero como yo quiero aplicar una sola fórmula, porque si no tendría que aplicar dos para poder traérmelo, yo voy a unir estos menús. Voy a poner aquí menú. Simplemente menú. Aquí está el menú de comida, ¿cierto? Y aquí está el menú de bebida. Simplemente me voy a copiar esta información. La copio, fíjense. ¿Cómo lo hice? Selecciono toda la información con control E. Control E. Bien. Vamos a una menos desde aquí. Control C para copiar. Me voy a la hoja menú y lo voy a pegar acá abajo. Control V. Bien. Es que lo tenía en dos hojas y es para no tener que hacer dos fórmulas, sino simplemente una sola. Por eso lo uní. Entonces, me quiero traer el precio. Me quiero traer el precio de estos productos. Y los precios de estos productos están en esta hoja llamada menú. Bien. Y están, fíjense, precio y costo. Y yo voy a ingresar aquí unas filas para poner unos números que necesito. Ya les voy a explicar para qué. Esto es simplemente para mostrarles dónde está la información, porque vamos a necesitar esta numeración. Por ejemplo, el precio de estos productos y para esta tabla está en la columna 3 y el costo está en la columna 4. Entonces, yo me regreso a mi hoja datos de venta y digo, bueno, necesito el precio y está en esta hoja llamada menú. Los productos están en la columna A, que sería la columna 1, y el precio en la columna 3. Bien, entonces, ¿qué hago? Voy a aplicar la fórmula buscar B. Entonces, ¿qué digo? Más buscar B. Fíjense. Sí, creo que alguien tiene alguna consulta. Que escuché que levantaron la manita. Sí, Jamie, adelante. Jamie, ¿alguna consulta? Bueno, cualquier cosa nos puede dejar la consulta en el chat porque no lo estamos escuchando. Bien, bueno, voy a continuar. Voy a utilizar la fórmula buscar B para traerme el precio de la Club Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo empiezo una fórmula? Empiezo con más, buscar B, fíjense, buscar V, abro paréntesis, valor buscado. ¿Qué es lo que quiero buscar? Quiero el precio. ¿Pero el precio de qué? El precio de la Club Colombia. Entonces selecciono donde diga Club Colombia con el mouse. Fíjense que me puso F7 dentro de la fórmula, porque Club Colombia está alojado en esa celda. Fíjense, la F y la celda, la fila 100. Coma. Matriz tabla, ¿dónde está esa información? Esa información está en la hoja menú. Entonces aquí, sin yo salirme, sin picarle a nada más, sin hundirle a otra cosa, me voy directo a la hoja menú y selecciono dónde está la información. Está desde la A hasta la D. Bien, entonces aquí ustedes dirán, no, pero es que ya no veo la fórmula. Recuerden, yo tengo una barra de fórmula aquí arriba y aquí puedo seguir viendo la fórmula. Porque en las clases anteriores lo habíamos hecho un buscar B, pero dentro de la misma hoja. Entonces fíjense que en esta clase lo estamos viendo en una hoja diferente para que ustedes vean que también se puede hacer. Simplemente tienen que tener cuidado cuando están planteando la fórmula. Porque dice buscar B. F7 me hace referencia a la celda donde está la Cruz Colombia, ¿cierto? Luego me dice menú, un signo de admiración. Eso es porque donde voy a buscarlo está en otra hoja. Entonces, como está en otra hoja, él le pone el nombre de la hoja, que sería esta hoja menú, y le pone un signo de admiración para mostrar o indicarle al Excel que hasta allí llega el nombre de la hoja. Luego me dice de la A, dos puntitos D, eso quiere decir que el rango va
desde la columna A hasta la columna D, ¿cierto? Y como yo quiero que ese rango sea fijo y no se mueva, es decir, que mi fórmula no se altere, yo le doy allí inmediatamente, sin mover nada más, F4. Y fíjense que cuando yo presiono F4, le aparecen aquí automáticamente unos símbolos de dólar, delante de la A y delante de la B. Es decir, que así yo mueva la fórmula hacia otra celda, esas columnas siempre van a ser donde busque. Es decir, que si yo me muevo y copio la fórmula en otra celda, igualito la fórmula va a buscar en las columnas de la A a la D de la hoja menú. Bien, se las pongo fijas. Coma, fíjense que la fórmula se me va escribiendo aquí arriba. Me dice el indicador de columna y por eso les puse estos números aquí. ¿Cuál es el indicador de columna? ¿Dónde está el precio? ¿Cómo comencé yo? La A es la columna 1, la B es la columna 2 y la C es la columna 3, que es el precio, ¿cierto? Entonces, ¿qué indicador iría aquí? 3 y coma. Y luego pide un último argumento que es un poco más abstracto, pero él me da las opciones. ¿Verdadero para coincidencia aproximada? No, no me sirve. Yo necesito que la coincidencia sea exacta. ¿Qué es lo que me dice eso de coincidencia verdadera? Coincidencia aproximada. Es que si él no consigue la Club Colombia, si me sirve un ejemplo, la que diga solamente Colombia, y no, no me sirve. Tiene que ser el nombre específico. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago aquí? Simplemente escribo falso. Cierro paréntesis, enter. Y fíjense cómo ya se me anotó aquí el precio. ¿Lo quiero verificar? Sí. Me voy aquí al menú, busco la Club Colombia, fíjense cómo lo busco. Control, control B, B alta, aquí me sale este menú, control B. Y escribo Colombia allí. Puedo escribir Club Colombia, pero voy a escribir Colombia. Le doy enter y él va a empezar a buscar. Y fíjense cómo ya lo buscó en la fila 66. Y el precio de venta sí es 25.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que la fórmula está funcionando. Me regreso a mi hoja de datos de venta y simplemente lo que hago aquí, muy sencillito, es crucecita negra aquí y doble clic. Y ahora yo obtuve los precios de todos los productos. Bien. ¿Dudas con la fórmula buscar B? Si alguna persona no asistió a las clases anteriores y se siente un poquito perdida, recuerden que hay 4 clases más anteriores donde ustedes pueden repasar todos estos temas. Por ejemplo, con la fórmula buscar B, yo me dediqué toda una clase, la expliqué con mucha calma, aquí la explico un poco más rápido, porque el ejercicio, la idea es unir y consolidar todas las fórmulas que vimos anteriormente. Bien, entonces si alguien no asiste a las clases anteriores, sabe que puede hacer uso de esos videos. Listo. Entonces, como aquí para el precio utilicé buscar B, para el costo voy a utilizar buscar X, que es mucho más sencillo de usar. Bien, entonces, ahora quiero el costo. Igual, el costo está aquí en la hoja menú, fíjense, en la columna D. Bien. Me regreso a mi hoja de datos de venta. Estoy aquí, quiero el costo. Entonces, ¿qué digo? Más, buscar, no voy a poner V, voy a poner X. Bien, abro paréntesis y fíjense que el Excel, él me va indicando cada argumento de la fórmula. Yo simplemente tengo que ir siguiendo. Valor buscado. Entonces yo digo, bueno, ¿qué necesito buscar? El precio, sí, pero ¿el precio de qué producto? Entonces yo digo, el precio de la Cruz Colombia. Bien, ahí está, esto sí, coma. Recuerden que a lo que me cambie de hoja, ya no voy a ver la fórmula así en grande aquí, sino la voy a ver aquí arriba. Bien, entonces matriz buscada, la voy a buscar en la hoja menú. Pero a diferencia de la fórmula buscar B, yo ya no voy a seleccionar todas las columnas. Voy a seleccionar solamente donde está el nombre del producto, que sería la columna A. Bien, ahí. Fíjense aquí, A. Le pongo F4 para que esto quede fijo en rango. Bien, y simplemente le doy coma. ¿Cómo sé que viene eso? Fíjense, aquí me está mostrando. Aquí me dice matriz buscada, esta. Cuando ya la tengo seleccionada, lo que hago es que le doy coma. Matriz de vuelta. Yo en este caso no quiero el precio, quiero el costo. Y el costo está en esta columna. Fíjense, hay algunas personas que seleccionan los rangos así. Por ejemplo, desde las 5 hasta aquí. No,
Yo no les recomiendo porque si el producto entonces está una fila más abajo, entonces ya la fórmula no les sirve. Seleccionen la columna completa, es mucho más eficiente. Entonces, ¿yo qué hago? Selecciono, fíjense cómo lo hago. Con el mouse, miren, me muevo encima de la columna y cuando me aparezca esta flechita así, negrita, que señala hacia abajo, simplemente la selecciono. ¿Cómo sé que me quedó bien? Porque aquí la fórmula me lo está diciendo. Va a buscar en la columna A y el resultado es el que esté en la columna D. Presiono F4 para que me quede fijo. Bien. Coma, mira, aquí me dice de una vez, si no se encuentra, entonces si no se encuentra, me puede poner un texto, que ese texto diga, entre comillas, no existe. Por ejemplo, ese producto no está aquí en el menú. O vamos a poner no existe en el menú, comillas. Fíjense, escribí todo no existe en el menú, entre comillas. Porque si no, el Excel no va a saber que yo le estoy indicando que eso es un texto. Coma. Modo de coincidencia, y fíjense que aquí me da muchas otras opciones, a diferencia de buscar V, pero yo simplemente voy a necesitar coincidencia exacta. Entonces coloco C. Bien, cierro paréntesis, enter. Y fíjense que ahora me está dando el costo. Quiero asegurarme de que eso está bien. Simplemente me voy al menú, ubico donde tengo la Cruz Colombia, que era la fila 66, y fíjense que el costo es 18.000. Listo. Aquí lo tengo, dos puntos, me paro aquí en la crucecita negra, doble clic y listo, auto relleno. Ya yo pude completar el precio y el costo. Pero algo muy importante, y fíjense, cuando yo busco, cuando yo utilizo la fórmula buscar B, cuando yo la utilizo aquí, ¿verdad? Y ese producto no existe, me da error. Entonces, fíjense, voy a borrar aquí, voy a poner, en lugar de tisana, voy a poner salpicón, ¿cierto? Aquí. Y fíjense lo que ocurre. Cuando yo utilicé la fórmula buscar B, la fórmula buscar V no me permite una opción para cuando da error. Simplemente me arroja el error. Este ND, este error que lo vimos en la primera clase, que era cómo identificar el tipo de errores, es que ese producto no existe. Y por eso me arroja así, ND. La fórmula buscar X sí me permite poner una alternativa para cuando me da error. ¿Qué fue lo que escribimos aquí? Fíjense aquí, no existe el menú. Pero yo también pudiera variarlo. En lugar de no existe, vamos a poner agregar producto. Agregar producto al menú. Entonces, fíjense cómo ahora, en lugar de no existe, me dice agregar producto. Bien, esto es para que ustedes vean las diferencias entre estas dos fórmulas que son muy parecidas. Esta es una de las razones por las cuales yo prefiero buscar X en lugar de buscar B. Es mucho más sencilla de usar, me permite una opción para cuando hay error. No estoy obligada a seleccionar todo el rango, sino simplemente las columnas que necesito. Voy a regresarme aquí y escribir Tizana, que era el que teníamos inicialmente, y ya no me da error. Bien, voy a copiar esta fórmula nuevamente para todos. Aquí. Y ahora, por último, esto está por unidades. Entonces yo no tendría que hacer lo que normalmente hago de precio por cantidad, no, porque este ejercicio está diseñado en formato de base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí Club Colombia, una unidad. Café americano, una unidad. Tela, una unidad. Bien, entonces no necesito ir a multiplicar por cantidad porque cada fila me hace referencia a una unidad de producto. Bien, entonces voy a calcular la utilidad. Simplemente la cosa más sencilla que hay, más, fíjense, más precio menos costo. ¿Cómo lo hice? Que ustedes no vieron que moví el mouse, simplemente con el teclado. Más, me muevo con la flechita hacia la izquierda, selecciono precio, que serían los 25.000. Menos, me vuelvo a mover con el teclado hacia la izquierda, 18.000. Y ahí ya obtuve que la utilidad fue de 7.000. Listo. ¿Dudas hasta este momento con las fórmulas de búsqueda de referencia que serían buscar B y buscar X? ¿Alguno tiene dudas sobre cómo utilizar estas fórmulas? ¿O vamos bien? Listo. Bueno, perfecto. Vamos bien. Estas que están aquí, serían las fórmulas de búsqueda y referencia, ¿cierto? Entonces, aquí tengo oculto entre la H y la L, simplemente las voy a seleccionar y les doy mostrar para ir viendo todas las columnas.
Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto las fórmulas de texto. Para unir, que sería concatenar, y para separar, que sería anidadas, la fórmula encontrar más extraer, ¿cierto? Y luego vimos lo que son las fórmulas de búsqueda y referencia, que serían estas, buscar B y buscar X, ¿cierto? Y una fórmula aritmética muy sencilla, que sería una resta. Simplemente precio menos costo y yo obtengo el total de utilidad por producto. Bien, voy a ocultar esto, estas que están aquí nuevamente, para que me permitan tener todo en una misma pantalla. Entonces, ahora viene una de las fórmulas un poquito más complejas, ¿cierto? Que es la fórmula SI, pero una vez dominada es súper sencilla de usar. ¿Qué les propongo yo en el ejercicio? El total de propina para todos los productos, aquí creo que me falta especificar, para todos los productos, y el total propina sin incluir bebidas. Esto es para que utilicemos estas fórmulas de lógica. Fíjense que ya hemos visto varios grupos, fórmulas de texto, fórmulas de búsqueda y referencia, y estas que serían fórmulas de lógica. Recuerden que no es solamente estas tres que yo les estoy dando aquí, hay muchísimas otras, yo simplemente les estoy dando las que más se usan, bien, las más comunes. Entonces, vamos con la primera parte que es sencillo. Dice calcular el total de propina para todos los productos, suponiendo que el porcentaje de propina es el 10%, ¿cierto? Y fíjense que simplemente a todos les puse el 10%. Bien, fíjense, todos tienen 10%. ¿Cómo lo hago? Sencillo, más precio, fíjense, más con el mouse o con el teclado, como ustedes lo prefieran, precio, bien, precio por propina. Y como propina ya está el 10%, simplemente lo selecciono. Entonces aquí que dice L7 por O7, y no, es que no entiendo eso. Simplemente tienen que saber a qué está haciendo referencia. Entonces L7 me hace referencia al precio, fíjense que está aquí en azul. Y O7 simplemente está multiplicando el porcentaje de propina, que en este caso sería 10%. Una vez lo tengo allí, simplemente entra. Bien, fíjense que ahí no me está dando el formato como es porque me está dando un porcentaje que no va. ¿Qué debo hacer? Simplemente me voy aquí arriba en la cinta de opciones y le doy aquí estos tres puntitos para que me den formato de decimal. Y como esto no tiene decimales o yo no quiero que le aparezcan los decimales, simplemente le doy aquí con esta flechita hacia allá para que no me muestre los decimales, y no me deje así un número entero. Eso no quiere decir que no tenga, quiere decir que están ocultos. Bien, entonces ya lo tengo para el primer producto. Y como yo ya sé utilizar relleno rápido, simplemente me paro aquí en el cuadrito negro y le doy doble clic. Y ahora ya tengo calculada la propina para todos los productos. Por ejemplo, vamos a agarrar una limonada. Fíjense, voy a seleccionar aquí. La limonada me costó, voy a emplear 25.000 pesos. Bien, el costo es 20.000. Es decir, que de utilidad me genera este producto 5.000 pesos. Bien, y además el cliente, pues opcional, me puede pagar un 10% de propina sobre ese producto, sobre esa limonada, y esa propina sería de 2.500 pesos. Bien, eso es lo que quiere decir esto. Voy a achicar aquí un poquito para que podamos ver toda la pantalla. Ahora bien, ahora viene la parte un poco más compleja. Yo necesito que todos los productos tengan propina, excepto las bebidas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Primero tengo que identificar o tengo que tener una columna que me identifique si es bebida o no. En este caso, yo tengo la columna tipo. Voy a ocultar esta columna de cliente nuevo. Ahí listo. Para que me quede todo en la misma pantalla. Aquí tengo el tipo. Si yo abro el filtro, fíjense que puedo ver bebida y comida. Entonces ahí tengo lo que necesito. Porque ¿qué dice? Total propina sin incluir bebidas. Es decir, que cuando sea bebida, la propina sea cero. Bien. Y cuando sea comida, o sea diferente a bebida, ahí sí me aplique ese 10%. Entonces, para eso yo utilizo la fórmula SI. Recuerden que esa también la vimos en una clase donde yo les expliqué con mucha paciencia la fórmula SI, y además la vimos anidada con la fórmula I y la fórmula
O. No sé si recuerdan que vimos varios ejercicios, les puse varios casos. En este caso solamente vamos a ver un ejemplo sencillo, que es ponerle la propina solamente cuando son platillos de comida y no cuando son bebidas. Aquí les puse el ejemplo cuando aplica para todos, simplemente multiplicar la propina por el precio. Pero cuando quiero que esa propina sea solamente para algunos productos, entonces yo debo usar la fórmula sí. Bien, es una fórmula de lógica y una fórmula condicional. Yo creo que aquí más de lógica es una fórmula condicional, porque me condiciona si sí le aplico ese porcentaje a este producto o no. ¿Cómo lo hago? Fíjense, más. Las fórmulas siempre comienzan con más o con un igual. Ya yo les he explicado por qué prefiero el más, porque presiono una sola tecla y con el igual tengo que presionar Shift y la letra 0 para poder presionar el igual. Entonces comienzo con más. Abro la fórmula sí, fíjense, sí. Paréntesis, el paréntesis de apertura. Me dice la prueba lógica. Aquí, fíjense, en la fórmula. Prueba lógica. Voy a ampliar esto un poquito más. Aquí, más, sí, paréntesis. Prueba lógica. Entonces yo digo aquí, no me sirve abrirlo tanto, vamos a achicar aquí categoría más, a ocultar, vamos a achicar esta columna, es para que me quede todo aquí. Más, sí, paréntesis, prueba lógica, allí donde dice prueba lógica es donde yo debo decirle que cuando sea bebida no me haga nada, póngame 0 nomás. Bien, entonces yo digo sí, con el mouse, fíjense, con el cursor, selecciono donde está esa condicional o donde está esa palabra que necesito. Entonces yo digo, si la E7, o sea, si eso es igual a bebidas, pero como bebida es un texto, yo tengo que ponerlo entre comillas. Bien, esta fórmula no diferencia mayúsculas y minúsculas, entonces puedo escribir bebidas todo minúsculas. Si E7 es igual a bebida, bien, así como está allí, coma, me pone 0. O sea, si eso se cumple, usted me pone 0, porque las bebidas no llevan propina, coma. Pero si eso no es así, si eso es diferente a bebida, entonces usted me va a poner precio por la propina. Y cierro paréntesis, enter. Entonces, fíjense qué me está dando aquí. Me está dando un resultado de 0. Voy a poner aquí formato decimal. 0, esa rayita que me aparece ahí es cuando yo le pongo este formato de decimal, entonces me aparece esa rayita que significa 0. Pero fíjense qué pasa, yo voy a correr esta fórmula. Me paro aquí, le doy doble clic. Cuando sea comida, miren lo que pasa. Si me lo calcula. Y a ver, no es que cuando sea comida, porque yo también pudiera poner aquí postre, por decir algo. Igual lo va a calcular, porque es que la condicional es cuando sea bebida. Cuando sea bebida me pone 0. Y cuando eso no sea así, es decir, cuando allí haya escrito otra cosa, bien, entonces sí me calcula ese porcentaje de propina. Bien, vamos a regresarlo a comida para que me quede igualito. Pero el ejemplo es que no es que es bebida o comida. Entonces, cuando ahí diga comida, me va a calcular la propina. No, cuando ahí diga una cosa diferente a bebida, porque fíjense que yo les hice el ejemplo. Yo aquí puedo poner comida, por inventarme algo, comida salada, igualito va a calcular. Bien, o sea, la condicional solamente aplica, en este caso, que es una fórmula sencilla, para una sola palabra, o sea, un solo argumento. Entonces yo le digo a la fórmula aquí, fíjense, si es 7, o sea, esta es igual a bebida, póngame 0. Ya. Pero si eso es mentira, o sea, si eso es otra cosa diferente a bebida, entonces usted me calcula precio por el porcentaje de propina. Bien, le doy doble clic aquí y listo. Y aquí donde dice comida salada voy a regresarlo a comida nomás. Entonces, estas serían las dos formas diferentes de calcular. La propina cuando es igual para todos, fíjense. Cuando es igual para todos, simplemente precio por propina. Pero cuando la propina es condicionada, es decir, es solamente para los productos que no son bebidas, entonces yo le doy doble clic y allí aplico la fórmula sí y aplico esta fórmula. Si es igual a bebida,
lo que me va a hacer es cero. Y si no, digamos en el campo de falsos, en este resultado, me hace esta multiplicación de precio por propina. Bien, ¿qué dudas tienen hasta este momento? ¿O cómo vamos? ¿O me cuentan si tienen dudas? ¿Vamos bien? Listo, perfecto. Recuerden que todas las dudas son bienvenidas. No importa si es una duda desde el minuto uno que comenzamos. Bien, no les vaya a dar miedo preguntar. Yo compartí dos dudas en el chat. Ah, listo, perdón. Gracias. ¿Cómo poner la utilidad en porcentaje? Y otra pregunta, ¿se puede anidar este condicional de las propinas? Eh, Nos explica un poco más las dos preguntas. Vamos con la primera. ¿Cómo poner la utilidad en porcentaje? ¿Cómo? No, es que no entiendo la pregunta. Como ahí en la utilidad dice, digamos en la Club Colombia 7.000 pesos, ¿cuánto sería en porcentaje esa utilidad ahí en el Excel? ¿Cómo se haría Ah, para ponerla? ok. Listo. La utilidad, digamos, nominal es de 7.000, ¿verdad? Pero usted lo que me está pidiendo es el porcentaje de utilidad, ¿cierto? Sí, eso. Simplemente, simplemente voy a insertar una columna aquí entre la N y la O, ¿verdad? Aquí, inserto una columna. ¿Cómo lo hice? Recuerden, control más. Nada de venir aquí con, aquí insertar, Eso es para las personas que no han visto Excel. Ustedes que están aprendiendo, ¿verdad? ¿Cómo sería? Simplemente aquí me paro al lado de la O y le doy control más. Y eso me inserta, digamos que me corre todo hacia la derecha. Entonces, lo que propone el compañero es que la utilidad me dio 7.000, pero yo quiero saber qué porcentaje de utilidad me representa eso sobre el precio. Entonces, yo digo, lo que necesito es el porcentaje de utilidad o el porcentaje de rentabilidad. Simplemente lo que hago es más la utilidad sobre el precio. Y esto me está dando 0.28 pesos. Como esto yo sé que no son pesos, sino un porcentaje, simplemente lo cambio aquí a porcentaje y yo digo, que la utilidad es el 28% y la corro. Bien, entonces habrá productos que tengan una utilidad más bajita, otros más alta. Aquí en el filtro puedo ver rápidamente desde dónde empiezan. Fíjense que la más bajita es de 13% y la más alta es del 39%. Bien, esa sería la primera duda, ¿cierto? Sí, Del gracias. compañero Tuni. Listo. Y la otra pregunta es que se puede anidar este condicional de las propinas. Nos cuenta aquí cómo anidar el condicional de las propinas. Lo mismo, es decir, para que todos los productos no hay que hacer una tabla más, sino que una sola tengan las que van con propina y sin propina. Por ejemplo, las bebidas no llevan. Entonces no tener que hacer una tabla más, sino que vaya en la misma tabla, no sé cómo se dice. O sea, que no haya esta columna. No, en la de sin propinas, sin incluir bebidas. Por ejemplo, entonces que vean en las propinas solamente, en la de al lado. O sea, no tener Ahí, esta, sino, que sino ahí, que nomás ahí esta. ya vayan las que no tienen propina. Ok, bueno. O sea, lo que pasa es que aquí yo pongo los dos ejemplos, ¿verdad? Pero yo pudiera Ajá. quedarme solamente con esta, por ejemplo. Y esta ya es la fórmula condicional. Esa era la pregunta. Listo, claro, en este caso es porque yo los dejo los dos para que ustedes tengan el comparativo, ¿cierto? Pero como dice el Ujú. compañero, si en mi empresa no aplica esta columna acá porque todos los productos no llevan propina, simplemente la quito y ya. Muchas Bien, entonces gracias. los que no llevan quedan en cero. Y los que sí, pues ya se les hace su cálculo. Bien, voy a dejar las dos, pero ya saben que una está condicionada y la otra no. Bien, Muchas gracias. listo, a la orden. Muchísimas gracias por sus consultas. Ya saben que son de utilidad. Ok, continúo. Entonces, fíjense cómo hemos ido haciendo un recorderis de todas las clases anteriores que hemos visto. Vimos fórmulas condicional, fórmulas de búsqueda y referencia, fórmulas de texto, que yo diría, en mi experiencia, que las de texto son las más abstractas, o sea, son las más difíciles de explicar y de entender. Bien, porque yo tengo que, por ejemplo, entender que Rodolfo tiene 7 caracteres, por ejemplo, y que Mauricio tiene 8. Entonces ustedes empiezan, pero ¿qué es esto de caracteres? Entonces yo, mire, yo tiene que contar aquí dentro del nombre, ¿verdad? La M es la 1, la A es la 2 y así. Eso es un poquito más difícil de entender
que, por ejemplo, una fórmula en la que yo les muestro a ustedes cómo buscar la información. Entonces, la idea es que ustedes repasen los videos anteriores y con este, ¿verdad? Ustedes pongan en práctica todo eso que hemos visto. Entonces, hemos visto concatenar, unir, encontrar imagen, extraer, separar. De búsqueda y referencia, buscar B, buscar X. Profe, que a mí no me deja usar buscar X, use buscar B, que para eso les expliqué las dos. Porque yo sé que en algunos Office todavía no está la opción de buscar X. Entonces, pues utiliza buscar B, que no es, digamos, no es tan flexible como buscar X, pero pues me funciona y cumple con lo que necesito. Y por último vimos las fórmulas condicionadas, las fórmulas sí, ¿verdad? Que lo vimos para los productos que llevan y no llevan propina. Y ahora, como últimas fórmulas de texto, y que se llama así, fórmulas de texto, voy a copiarme esto aquí. Pues mira, aquí, la fórmula texto. La fórmula texto es la más difícil de explicar, es súper fácil de usar. Ustedes van a ver que es la fórmula más sencilla que hemos usado, pero es la más difícil de entender. ¿Por qué? Porque es abstracta. Fíjense, la fórmula texto me da esta función, que es la que yo más uso. Aquí yo tengo la fecha, ¿cierto? Aquí. Voy a ocultar todo esto para igualito poder verlo todo en la misma pantalla. Ocultar. Bien, aquí. Aquí tengo la fecha, ¿cierto? En este caso sería el 1 de febrero de 2024, aquí el 30 de enero de 2025 y así, ¿cierto? Yo no quiero tener la fecha, yo quiero tener el día, que me diga si es lunes, martes, miércoles, y aquí quiero tener el mes, pero no quiero que me diga 2, 3, quiero que me diga si es enero, si es marzo, si es febrero, así. Bien, para eso yo utilizo la fórmula texto, y fíjense, la fórmula texto tiene muchísimas funcionalidades, pero una de las cuales, y mi favorita, es la que me permite obtener el día, y fíjense, de la forma más sencilla posible. Yo escribo texto. Bien, abro paréntesis. Aquí, valor, o donde está la información que necesito, selecciono la fecha. Bien, coma. Y el formato, simplemente entre comillas, le digo que la D de días, en este caso de days, porque se escribe en inglés. La clase anterior me preguntaba que cuántas D, las que usted quiera. Si yo lo sé, dejo en 3D, solamente me va a mostrar LUN de lunes, pero las tres primeras letras. Entonces, si yo le pongo más D, me va a mostrar el nombre completo. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Y fíjense cómo me da que ese día fue jueves. Y así. Así yo puedo ir viendo, fíjense que otro día fue domingo, lunes, sábado. Profe, que no me gusta así, que me gusta solamente que me muestre las tres primeras letras, entonces le borra algunas D, le deja solamente tres, y fíjense cómo ahora me muestra solamente de jueves, domingo, pero resumido. A mí particularmente me gusta completo, entonces le pongo muchas D. Bien. Y para el mes, la misma fórmula, solamente que en lugar de poner D, pongo M. Entonces, texto, valor, el valor aquí es la fecha, es donde está la información. Aquí. Coma, comillas, comillas, cierro paréntesis, enter, febrero. Ah, fíjense que me faltó más M, solamente le dejé 3 para que me muestre el mes completo. Bien, entonces fíjense que esta fórmula de texto también es una fórmula de texto, bien, se repite el nombre, y la dejé de última porque es que es más difícil de explicar. O sea, yo aquí, digamos que no encuentro la forma de explicarles a ustedes por qué la fórmula funciona. Simplemente, digamos que cuando se planteó la fórmula texto, le dejaron todas estas funcionalidades donde yo puedo extraer el día de esta forma. Bien, entonces me sirve para extraer el día, me sirve para extraer el mes. ¿Que me puedo traer el año en letra? No, ya hasta ya no llega. O sea, no me puedo traer aquí que diga 2024 en letra o 2025. No. Simplemente me sirve para el día y me sirve para el mes. Y para cerrar este ciclo de Recorderis, ¿verdad? De todo este ejercicio que estamos haciendo, nosotros vimos en casi todas las clases, yo les fui mostrando lo que era el formato condicional. Yo por aquí les dejé un texto, creo que lo dejé por aquí. A ver, yo lo había anotado por algún lado. Ah, aquí. Resaltar con formato condicional
los platos menores a 60.000. Esto me lo voy a llevar para acá. Bien, ¿cómo hago yo eso? Primero me ubico donde están los precios de venta, que sería aquí, ¿verdad? Aquí los precios. Y el ejercicio me dice resaltar con formato condicional los platos menores a 60.000 pesos. Entonces yo diría, hay de 25, hay de 18, hay de 40, hay de 25, 30. Ujú. Vamos a poner mejor mayores, porque hay muchos menores. Entonces se me va a quedar todo colorido. Vamos a poner mayores, mayores a 60.000. Bien, entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente me paro en la columna L, me vengo aquí a formato condicional y yo les comentaba en las clases donde lo vimos más detalladamente. Yo solamente voy a utilizar en este caso estas reglas para resaltar celdas y voy a utilizar el que es mayor que, entonces ahí yo voy a especificar que sea mayor a 60.000. Pero hay muchos otros tipos de formato condicional, por ejemplo, menor que, entre, es decir, entre dos cantidades, o es igual a un número específico, o un texto que contiene tal palabra, por ejemplo, resálteme solamente las que digan café, por ejemplo. Bien, o sea, es simplemente que ustedes escudriñen aquí, se interesen un poquito, qué otros filtros hay. Bien, en este caso vamos a aplicarlos de mayor o menor que. ¿Qué me dice el ejercicio? Resaltar con formato condicional los platos mayores a 60.000. Entonces selecciono toda la columna, formato condicional, reglas para resaltar celdas y escojo la primera opción que es mayor que. Y yo le digo aquí con este cuadrito que me apareció, fíjense con este aquí que estoy moviendo, aquí yo le voy a escribir 60.000. Bien, y fíjense cómo el solito ya me va resaltando aquí. Lo único es que me da un color predeterminado que yo no quiero que sea ese, que es relleno rojo claro con texto rojo oscuro. No, a mí no me gusta ese. Entonces yo lo que hago es que lo cambio aquí a formato personalizado. Y le digo que, por ejemplo, el relleno que sea verde, por ejemplo, este verde. Porque yo lo que quiero es resaltar esos platos que son más costosos y que a mí, como el dueño de esa empresa, me interesa que se venda más, porque obtengo voy a tirar aquí eh, en teóricamente más utilidad, ¿no? No necesariamente puede ser así porque a lo mejor esos platos son los que menos me dejan, pero sí, digamos, en valores nominales son los que más ingresos me representan. Listo. El relleno en verde y la fuente, es decir, el color de la letra en negro, por decir algo, y que sea negrito. Se le doy a aceptar, él me muestra cómo va a quedar, fíjense aquí me está mostrando, y aceptar. Bien, entonces fíjense que me resaltó, la verdad es que me quedó como muy feito este color, vamos a cambiarlo. Entonces, si lo quiero modificar, simplemente administrar reglas, modificar aquí, editar, formatos, no me gusta ese verde, lo cambio, un verde un poco más clarito, este ahora sí, formato, fuente, que no me quede en negrita porque me quedó muy oscuro, normal. Aceptar y aceptar. Y aceptar aquí nuevamente y ya me lo cambió. Fíjense. Solamente me está resaltando los que son mayores a 60.000. Listo. Entonces, yo ya más o menos tenía, eh, yo escatimé, medí el tiempo que nos íbamos a gastar para esta clase y era más o menos hasta donde vamos el día de hoy, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer la clase que viene? La clase anterior que viene les comparto algunas otras fórmulas, ¿verdad? Que no sean tan complicadas. Y la idea es que con este ejercicio que ustedes se llevan hecho, ¿verdad? Que yo les voy a compartir, hagamos esta última parte o repasemos, porque ya lo habíamos hecho, lo que son las tablas dinámicas, tablas y tablas dinámicas y un dashboard, ¿verdad? No nos vamos a detener con tanto detalle en lo que son las tablas y tablas dinámicas, pero sí en la elaboración del dashboard. Es decir, una plantilla donde ustedes puedan ver el total de ventas, el total por mesero, el total por día, y que ustedes vean cómo va saliendo cada cosita. Y en una de las clases yo les comentaba que íbamos a aprender a cómo hacer cálculos dentro de la misma tabla y lamentablemente en esa clase no me alcanzó el tiempo, ¿verdad? Entonces la idea es que en la próxima clase sí hagamos eso, repasemos un poquito lo que son las tablas dinámicas y logremos esos cálculos que van o que se hacen dentro de la misma tabla, para que usted no tenga que ponerse aquí más este, sino que simplemente más y hace referencia a la tabla dinámica. Bien, entonces, por hoy este ejercicio llega hasta aquí, ¿verdad?
Fíjense que la verdad nos rindió bastante, vimos todas las fórmulas que les traía preparadas para el día de hoy, vimos inclusive el formato condicional, ¿verdad? Que creí que no me iba a dar chance. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes se lleven este ejercicio y traigan dudas, porque cuando ustedes traen dudas, ¿verdad? Este conocimiento, eso que ustedes están aprendiendo, se refuerza. Porque cuando a usted le surge la duda, ya esa información no se le va a olvidar. Y aparte que la clase se hace más entretenida cuando ustedes traen consultas. Bien, entonces, bueno, esta clase llegaría hasta aquí el día de hoy. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos ya la próxima clase, ¿verdad? La próxima clase terminaríamos este ejercicio, ya sería el cierre de lo que ha sido todo el seminario. Y bueno, nada, a practicar.